Para la creación de una noticia en la interfaz de administración del backend, vamos a realizar a través de la opción lista del menú de la columna izquierda. Le damos clic en la opción lista. Acto seguido, seleccionamos la carpeta o página en donde vamos a almacenar esa noticia. En este caso, vamos a escoger de la sección del repositorio del subsitio la página tipo folder noticias pruebas. Le damos clic allí. En la columna derecha vamos a mirar una tabla con el listado de las noticias que ya existen dentro de esa página. Además, podemos también crear una nueva noticia allí o editar alguna de las que ya están creadas en esta página. Si todavía no se encuentran ninguna noticia creada dentro de esta página, no nos va a salir esta tabla, pero siempre vamos a tener disponible en la parte superior la posibilidad de crear un nuevo registro desde este icono que aparece acá. Si nosotros le damos clic sobre el icono, nos va a aparecer el asistente en el que nosotros podemos escoger el tipo de registro que vamos a utilizar. En este caso, vamos a escoger la opción noticias. Acto seguido nos presentará un formulario en el que nosotros podemos establecer la noticia que vamos a crear. Aquí tenemos tres posibilidades: crear una noticia interna de la plataforma en la que toda la información relacionada con la noticia la generamos nosotros a través de este formulario que nos presenta la interfaz, o crear noticias que son a su vez una referencia a una página interna de la plataforma, en este caso una página interna de nuestro subsitio. Esta opción, enlazar a página interna, nos permite crear una noticia que va a aparecer en los listados de noticias, igual que las otras, pero que cuando uno vaya a ver el detalle de la noticia, lo que haga es direccionar a la página que nosotros seleccionemos acá. Esta otra opción, enlazar a un URL externo, se comporta de una forma muy parecida a la de enlazar a página interna. La diferencia radica en que a la hora de enlazar la noticia con el detalle de la misma, no va a enlazar a una página interna de nuestro subsitio, sino va a enlazar a una fuente de noticias externas, ya sea por ejemplo el tiempo.com o el espectador, dependiendo de donde nosotros queramos referenciar la noticia. Vamos a tratar con detalle la primera opción, que viene seleccionada por defecto, la opción noticia, en la que nosotros establecemos todos los parámetros relacionados con la noticia a través del formulario que nos presenta esta interfaz de administración. El campo título nos permite generar precisamente el título de la noticia, y es el que se va a ver reflejado acá en los listados, en el encabezado. Por ejemplo, si es la noticia destacada, va a aparecer en esta parte de acá. Si es una de las noticias que aparece en la sección más abajo, va a verse reflejado acá con el enlace en cada uno de los casos para mirar el detalle de la noticia como tal. El campo subtítulo nos sirve para definir un pequeño abstract relacionado con la noticia, con un pequeño resumen que nos dé una idea de lo que va a tratar la noticia como tal, y se va a ver en la interfaz de presentación acá en esta sección, en los listados de noticias, de últimas noticias, y en los listados en la noticia destacada se va a ver acá abajo de la imagen.
Y después tenemos el campo texto, que como tal ya nos permite definir todo el desarrollo como tal de la noticia. Como podemos ver, este campo es un editor de texto enriquecido, mediante el cual podemos establecer el contenido de nuestra noticia. Podemos utilizar cualquiera de las opciones que nos ofrece esta herramienta del editor de texto enriquecido. Entonces podemos también, por ejemplo, incluir imágenes, incluir enlaces dentro de nuestro desarrollo de la noticia. Podemos incluir referencias de videos externos, por ejemplo, videos que estén en YouTube. También podemos darle formato al texto, podemos justificarlo, centrarlo, alinearlo a la izquierda, todas estas cosas. Vamos a crear un ejemplo acá de una noticia de pruebas. Como título, en el Astra vamos a poner, este es un pequeño resumen. Noticia. Y acá vamos a colocar un texto generado desde la web de Lorem Ipsum. Entonces lo copiamos desde acá, lo pegamos aquí. Ya aquí estamos definiendo la información relacionada con la noticia. Y una vez definamos estos campos, nos pasamos a la pestaña de especial. En esta pestaña nosotros vamos a definir principalmente dos campos, que son los siguientes: la fecha y la hora en la que va a estar disponible esa noticia en los listados de noticias, desde cuándo se va a publicar allí en los listados, y la fecha de archivo, que es la fecha en la que va a desaparecer de esos listados. Entonces es importante que definamos esta fecha de archivo también, porque si no, si nosotros no publicamos más noticias dentro de nuestro subsitio, van a ver siempre las noticias que se hayan publicado alguna vez, sin importar si tienen o ya no tienen relevancia dentro del subsitio. Esta fecha del primer campo se precarga automáticamente con la fecha de creación de la noticia, y es la fecha que define el orden en el que se van a presentar las noticias. Entonces, para nuestro subsitio, los plugins que se configuraron para visualizar las noticias muestran las noticias ordenadas desde la más recientemente creada hasta la más vieja. Entonces, si nosotros queremos cambiar ese orden, podemos manipular este campo y podemos así definir el orden de publicación de las noticias. Una vez hayamos definido estos dos campos, nos pasamos a la pestaña de Media. Allí vamos a definir la imagen relacionada con la noticia que estamos publicando. Es importante definirla acá, aunque también podemos incluir imágenes en el editor de texto enriquecido. Es importante definirla acá porque esta imagen va a ser la que se va a mostrar en los listados. Acá, por ejemplo, en los listados de últimas noticias, se va a crear una miniatura relacionada a la imagen que nosotros escojamos allí, y en el detalle se va a mostrar como imagen principal. Entonces, si es por ejemplo una noticia de destacados, esa imagen va a aparecer aquí mostrándose. Si nosotros no definimos imagen, la noticia se va a mostrar, pero muy probablemente no se va a ver muy bien los estilos. Entonces es importante definir esta imagen. Volviendo acá, para seleccionar la imagen, escogemos desde el icono de la carpetica de acá y seleccionamos la imagen que vamos a relacionar con nuestra noticia. En este caso voy a escoger desde pruebas IMG una de las imágenes que están allí disponibles. En este caso voy a escoger chess.jpg. Acá va a aparecer mi imagen seleccionada. Aquí puedo definir también el pie de foto de la imagen que yo seleccioné.
por ejemplo, ajedrez. Esto va a aparecer al pie de la imagen. Puede ser, por ejemplo, la referencia de los derechos de autor de la imagen como tal. También podemos definir las etiquetas de texto alternativo de la imagen, de texto de título de la imagen, que por accesibilidad nosotros deberíamos definir, por ejemplo, ajedrez, y es lo que representa el label que se va a mostrar cuando alguien coloque el cursor sobre la imagen. Una vez definimos esto, nos pasamos a la pestaña de categorías y relaciones. Allí es importante definirle las categorías a las que va a pertenecer, que son precisamente lo que va a definir dónde van a aparecer publicadas las noticias. En este caso, para los usuarios del subsitio, van a aparecer las categorías relacionadas con el subsitio, lo que nos permite simplemente publicar esas noticias dentro de nuestro subsitio. Si nosotros no le relacionamos ninguna categoría, no vamos a ver publicado en ningún lado esas noticias. Entonces es importante que las definamos. Vamos a tener una categoría de noticias destacadas, una categoría de eventos destacados, una categoría de noticias para nuestra sección y una categoría de eventos para nuestra sección. En este caso, como estamos creando una noticia, vamos a escoger la categoría de noticias para nuestro subsitio, en este caso NPruebas. Y para mirar cómo se muestra también la noticia de destacados, vamos a seleccionar también la categoría de noticias destacadas. Una vez hayamos definido esto, ya podemos pasar nuevamente a la de general, a la pestaña de general y quitar el check de ocultar la noticia. Es importante que lo quitemos porque si no la noticia se habrá creado dentro de la plataforma pero no se estará visualizando todavía en los listados de noticias de nuestro subsitio. Otra característica importante relacionada a las noticias y a los demás contenidos de la plataforma es definirle una metainformación con la cual se puedan relacionar estos registros con otros registros de la plataforma. Eso lo hacemos a través de la pestaña Tags. Lo que hacemos aquí es relacionar nuestra noticia y en general cualquiera de nuestros contenidos o una página también podría ser con términos específicos que le dan un contexto a la información que nosotros estamos publicando. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a relacionarlo con Universidad de La Sabana. Escribimos la información dentro del campo de texto que nos ofrece allí de La Sabana y lo seleccionamos en las sugerencias que nos ofrece este campo. Cuando lo hayamos seleccionado, le damos clic y en la cajita de la izquierda nos van a aparecer los términos relacionados. Digamos, por ejemplo, que también va a estar relacionado con medicina, por ejemplo. Y aquí escojamos medicina, campo de estudio, géneros. Y cuando le damos clic sobre el ítem, nos va a cargar nuevamente el término. Una vez hayamos definido todo esto, procedemos a guardar el registro. Le damos en el icono de guardar y cerrar. Nos ofrece el formulario y ya hemos creado nuestra nueva noticia. Como podemos ver, aquí aparece la noticia que acabamos de crear. Es importante, antes de verificar los resultados, borrar el caché de la plataforma. Entonces buscamos el botón de borrar caché acá y le damos clic en Clear Page Content Cache y después vamos a la página en donde tenemos publicadas nuestras noticias y recargamos el navegador. Entonces, como podemos ver, ya tenemos acá nuestra noticia creada, nuestra nueva noticia creada. Si le damos clic acá, nos llevará al detalle de la noticia como tal, en donde podemos ver el título, la imagen que escogimos, el pie de foto y el desarrollo de la noticia como tal. Además, la posibilidad de compartirla en cualquiera de las redes sociales que nos ofrece la plataforma.